El discipulado número 61 del libro de Deuteronomio. Seguimos con el tema de las ciudades de refugio y el Cristo. Este es el tercer discipulado de este tema y estamos en Deuteronomio 19, los versículos 11 y 12. Deuteronomio 19, versículos 11 y 12. Cuando los tenga me dice amén y leemos juntos la palabra del Señor. Amén. Solo un hermano lo tiene. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, gloria a Dios, ya despertaron los demás. Dice la palabra del Señor: pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad lo enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Amén. Hasta ahí la lectura. Oramos para pedirle al Espíritu Santo en este tiempo. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu precioso nombre, en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos preciosos, únicos, incomparables, maravillosos, Señor. Ahora tenemos el privilegio, Señor, de ser hijos tuyos, de estar en el mismo lugar de tu presencia y de venir ante ti para ser ministrados por tu Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios, por favor, ten misericordia de nosotros y abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Enséñanos tú, toma el control de palabras y pensamientos. Por favor, edifícanos en esta fe preciosa que nos has revelado. Por eso es el Cristo nuestro Señor y Redentor, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie. Solo es una hora. Bien, hermanos. Escudriñamos en relación con aquellos lugares, aquí llamados ciudades, que tenían sus límites, que no podían ser traspasados por ningún vengador de la sangre, como dice la Escritura, de aquellos que hubiesen sufrido la muerte de un familiar a manos de alguien, pero que esa muerte hubiese sido involuntario, que ese homicidio hubiese sido involuntario. Entonces Dios estableció esos lugares o ciudades de refugio para proteger a estas personas de la muerte, de lo que correspondía según la costumbre antigua de que el que mataba pues tenía que morir de la misma manera. Entonces, y ahí el Señor nos anuncia, el Espíritu Santo nos utiliza esta figura para anunciarnos al Cristo, como el refugio perfecto de los culpables, que somos todos, ¿verdad? Y que delante de Dios podamos tener esa protección y que además el vengador de la sangre, como dice la Escritura, no tenga potestad sobre nosotros, los que nos refugiamos en el Señor. Y en esta figura de la ciudad, los que llegaban a esas ciudades de refugio. Amén, amados. Entonces, había otro aspecto importante que es bueno destacar, y era el hecho de que este hombre o la persona que se refugiara ahí sería libre definitivamente de culpa cuando el sacerdote que estuviese ministrando, estuviese vivo cuando él habría cometido ese homicidio, muriera. ¿Está conmigo? La permanencia en esa ciudad de refugio era hasta que el sacerdote que estaba vivo muriera. Y entonces ahí nos anuncia además la obra expiatoria del Cristo como el sumo sacerdote. Amén. Como el sacerdote eterno de Dios, por cuya muerte aquellos que nos refugiamos en él somos libres de toda culpa, de una manera definitiva. Porque ahí, en la muerte
del sacerdote, entonces ya la culpa, la expiación de la culpa era definitiva. El que había sido culpable, no es que fuesen inocentes, pero culpable de la muerte, pues resultaba con carta de libertad y regresaba, dice, a su ciudad sin temer por su vida y sin deber absolutamente nada ante los hombres y ante Dios. Amén, mis amados. Entonces también estuvimos meditando y escudriñando sobre que Dios pidió y mandó que se estableciesen 6 ciudades de refugio en todo Israel, que se dividiera en seis digamos, en 6 partes la nación, 3 al lado occidental del Jordán y 3 al lado oriental. ¿Están conmigo, hermano? De modo que serían 6 ciudades. 3 de ellas fueron confirmadas por Dios allá en Deuteronomio 41 al 43. ¿Recuerdan ustedes? Leamos de nuevo Deuteronomio 4, 41 al 43. Ahí encontramos e identificamos las primeras 3 ciudades, que ya entiendo que usted ya tomó nota en su libretita respectiva, ¿verdad? Y ahí tiene cuáles son esas ciudades. A ver, alguien que revise su libreta y me lo diga. No vean el versículo, porque esto no vale. Tiene que ver en la libreta. Todos han traído su libreta, ¿verdad? Qué pecado. Bueno, que el Señor no le tome en cuenta ese pecado. Ahora dice ahí, miren, lo voy a leer porque de todos modos ya vi que no trajeron su libreta hoy. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, ¿eh? Que es el oriente, ¿verdad? Y dice el versículo 43, Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot en Galaad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. Amén. Becer, dijimos, Ramot y Golán. Amén, hermanos. Ok. Entonces, hermanos, tenemos aquí las primeras 3, y luego en Josué 20, del 1 al 3, y 7 y 8, que leímos en su momento, Josué 20, Ocho y 9, Josué 7 y 8. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Amén. Ahora, al otro lado del Jordán, dice, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Amén. Pero las primeras 3, en total, dijimos que son 6 ciudades. ¿Están conmigo, hermano? Y esta cantidad de ciudades, cada una de estas tiene un nombre que tiene un significado importante espiritualmente hablando. Pero, hermanos, que nos habla precisamente ese número 6 de la obra del Cristo en su condición de hombre a favor ¿de quién? Del hombre. Amén. Por eso tenemos ese 6 que en términos, digamos, divinos, es el número que identifica al Cristo en su condición de hombre. Amén. Y que además representa al hombre en su condición de creado por Dios, de criatura de Dios, ¿verdad? Y además al hombre que es redimido por Dios. Amén. Entonces tenemos esas primeras 3 ciudades, ¿verdad? Que leímos en Deuteronomio. ¿Cuáles eran, dijimos? Becer, Ramot y Golán. Amén.
Ahora empezamos con becer. Becer, hermanos, significa fortaleza. Amén. Becer significa fortaleza. Esta palabra en el idioma hebreo significa fortaleza. Y entonces, ¿qué nos está? Dije que cada una de estas ciudades nos hablaba de la obra del Cristo y de las condiciones del Cristo como Redentor. Amén. Como Salvador. Como el refugio perfecto para el hombre que es culpable delante de Dios. Amén, hermano. Ahora, ¿cómo entonces Dios está confirmando que el Cristo es nuestra fortaleza? Amén. Y tenemos el testimonio de Dios, hermanos, en todo el Antiguo Testamento, anunciando y declarando a Dios como la fortaleza de su pueblo, como el refugio, como esa roca fuerte, ¿verdad? O ese castillo, por así decirlo. Cuando hablamos de fortaleza, es un lugar fortificado, ¿verdad? Un lugar que está muy protegido. Entonces, ese concepto de fortaleza nosotros lo tenemos en el Cristo. Él es nuestra fortaleza. Amén. Nosotros debemos entender, mis amados, que para nosotros el Cristo, Él es el que nos da, el que representa nuestra fuerza. Amén. No son nuestras capacidades, no es nuestra resistencia, no es nuestra fuerza, es la fuerza de Cristo. Amén. Amén. Nosotros, cuando venimos delante del Señor, delante del Cristo, y vamos y lo buscamos como el refugio que necesitamos, debemos entender y está así confirmado que Él es en Él está, como dice la Escritura, la fortaleza de los siglos. Él es el que, en Él somos fuertes nosotros. ¿Se entiende esto, hermano? El hombre que quiere encontrar, digamos, el refugio que lo puede realmente salvar de la muerte, debe entender y debe serle revelado que el Cristo es la única fortaleza posible. Amén. No hay nadie más, hermanos, en quien podamos refugiarnos. Y aquí, hermanos, el Señor es bien claro, recalcando esta cualidad y esta condición del Cristo, porque, hermanos, nosotros tendemos, los seres humanos, a confiar no en Dios, primeramente, fundamentalmente, sino a confiar. Primero, ¿en quién confiamos? A ver, en nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros pensamos que, no, dice la gente, yo puedo, ¿verdad? Y los falsos predicadores, maestros, profetas y falsos apóstoles le dicen a la gente, usted puede. Recuerde, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero usted no puede. Pero el énfasis no está en que el Señor nos fortalezca, sino en que usted puede. Amén. Como si fuese algo que dependiera de nosotros, ¿verdad? No, usted es un vencedor, usted es un hijo de Dios, y usted está llamado para grandes cosas, usted es fuerte. Amén, hermano. Entonces, esa es la primera confianza. La segunda confianza es en el hombre. Es en una persona que tenga, digamos, poder, ¿verdad? Una persona que tenga recursos, una persona que tenga autoridad. Amén, hermano. Y vemos a lo largo de la historia que nos narra la Escritura, en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Cómo la gente estaba esperanzada en sus reyes, ¿verdad? Ay, ¿verdad? El rey, ¿verdad? Y iban y buscaban la protección del rey. Amén. Y ha sido una tendencia desde tiempos inmemoriales, ¿verdad?
desde que el hombre existe, a buscar refugio en el propio hombre. Amén. También el hombre piensa que su fortaleza puede estar en las posesiones, en los bienes, en el dinero. Amén. Entonces, pero el Señor dice, ustedes, dice, separado de mí, nada pueden hacer. Amén. Sí, y para aquellos que confían en el hombre, ¿qué dice la Escritura? Maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. El Señor le advierte a su pueblo y le dice, cuando el Señor te lleve a la tierra, dice, no pienses ni digas en tu corazón, mi brazo y mi capacidad me han traído aquí. Porque no ha sido eso. Y entonces cuando habla entonces de las riquezas, dice, no pongáis vuestra confianza en las riquezas, siendo ningunas. Óigame, porque el dinero hoy es y mañana deja de ser. Óigame, que personas multimillonarias, conglomerados financieros, se pueden derrumbar al día para otro. Amén. Y aquello de lo que el hombre pueda sentirse confiado, tener una cuenta bancaria. Si hay digamos, una recesión económica mundial, esos ahorritos que la gente tiene ahí le pueden desaparecer. ¿Verdad? Y si como aquí en el país y en muchos otros países, los de las instituciones financieras son más inteligentes, ¿verdad? Se lo terminan bajando y cuando llega usted a preguntar ya no hay dinero ahí, ¿verdad? Amén. Y mucha gente le ha pasado. Ahora dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay una maldición que pone, dice, brazo de carne por su apoyo, que se refugie en brazo de hombre. No. Nuestra confianza debe ser plena en el Señor. Amén. No, hermanos, no debemos perder de vista este aspecto fundamental. Y por eso es que es la primera ciudad que es establecida, ¿verdad? Becer. La fortaleza. El Cristo es nuestra fortaleza. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice Salmo 46:1. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios empieza a revelar por medio de su Espíritu Santo y a anunciar precisamente esas cualidades del Cristo, ¿verdad? Atribuidas obviamente a Dios, ¿verdad? Amén, hermano. Porque recordemos que el Cristo, que el eterno Hijo de Dios es igual a Dios. Amén, hermano. Y como dice el Espíritu Santo en Salmos capítulo 2 y versículos 10 y 11, debemos honrar al Hijo, debemos adorar al Hijo. Y el Señor Jesús lo confirmó, como adoramos al Padre, como honramos al Padre. Y agrega el Espíritu Santo, es que si ustedes no lo hacen, el Padre se enciende en ira y los va a condenar. Van a perecer del camino de justicia, imagínense ustedes. Entonces, es muy importante. Dice Salmos 46:1. ¿Qué nos dice ahí? Miren. Dice, Dios es nuestro amparo. Amén. ¿Qué es un amparo? Un lugar donde refugiamos, ¿verdad? Y fortaleza. Amén, hermano. Cuando usted y yo, hermanos, tenemos la fe del Cristo y mediante esa fe, como dice el mismo Señor Jesús, nos lleva al Padre, porque Él es el camino al Padre. Amén. Hermanos, ¿y qué más fortaleza y qué más seguridad podemos pedir? Pregunto. Como que no hubiésemos entendido esa cualidad preciosa de Dios en el Cristo, y es que Él es el refugio perfecto. Él es la roca. ¿Sí? Cuando habla de roca, y fíjense qué lindo, ahí en todo el Antiguo Testamento encontramos al Señor declarándose como la roca. Y allá en el desierto hizo aparecer una roca.
Amén, hermano. Amén. Y esa roca, dice el apóstol Pablo, esa roca es Cristo. Amén. Sí, Dios dice, yo soy la roca. Amén. Amén, hermano. sí, amén. El Espíritu Santo declara, ¿y qué roca hay como nuestra roca? No hay. Amén. Hay una seguridad en Él. Pero vemos que cuando revela al Hijo allá al pueblo de Israel, confirma que esa roca es la que les da la vida y la que les dará la vida. Porque hace brotar agua que los libra de la muerte, de esa herida que provocó la vara de Moisés golpeando 2 veces. ¿Mi hermano? Ese golpe de la primera vez que esa roca se abrió para darle agua al pueblo, representa la herida del Cristo, representa su sacrificio. Y por eso habla el apóstol Juan, ya en el Nuevo Testamento, y dice sangre y agua. ¿Amén? Simbolizando la vida de Dios a través del mismo Cristo, que es la palabra, que es el agua, pero que también vino, como dice, por sangre. Es decir, que su muerte es la que nos da la vida de Dios. Amén. Y porque Él es Dios y venció la muerte, Él es nuestro máximo refugio. Amén, hermano. Ante cualquier situación, hermano. O sea, ante cualquier situación humana, no se diga, pero fundamentalmente la condición espiritual en la que todo hombre nace, separado de Dios, muerto espiritualmente, solo puede tener vida refugiándose en Cristo. Solo puede tener comunión con Dios yendo al Cristo, creyendo que Jesús es el Cristo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y habla muchísimo más de esa condición de fortaleza en el Cristo, en todo ese salmo que usted lo puede leer y que por cuestión de tiempo no lo vamos a seguir leyendo. Pero veamos Salmo 91.2. ¿Qué dice Salmo 91.2? Miren, veamos ahí, por favor. Miren. Bueno, el 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo, el que se ha refugiado, ¿sí?, en el abrigo de Dios. ¿Cómo nos refugiamos en el abrigo de Dios? Solo en el Cristo, hermano. Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre, nadie viene al Padre, sino por mí. El que habita, y aquí es importante, ¿verdad? Hace poco se meditaba sobre esto, la hermana Patti. Habitar, ¿qué significa? Dice el que habita, no el que llega por ratitos, ¿verdad? La gente piensa que acercarse a Dios es un momento en el que tiene un gran éxtasis de espiritualidad y que se olvida de todo y ora y canta y ahí tiene comunión con Dios. Esa no es la verdadera comunión con Dios. Eso lo pueden pensar, porque ellos lo piensan, aquellos que no conocen a Dios, que piensan que la comunión con Dios son momentos, ¿verdad? Entonces, sentimos la presencia del Señor. Entonces, no lo conocen. Porque la presencia del Señor, hermanos, es permanente. Amén. Así es. Amén. El Señor Jesús dijo, Juan capítulo 14, no lo vamos a leer, pero dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, ¿sí? Y vendremos a Él, y haremos morada con Él, habitaremos en Él. Entonces, ¿cómo habitamos en Dios? Solo mediante el Cristo. La habitación, el estar en la presencia de Dios, o el habitar, solo es posible mediante el Cristo. Entonces dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese morar, hermanos, bajo la sombra, quiere decir bajo la protección. No sé si usted en algún momento ha meditado lo que significa tener la protección de Dios. No lo dimensionamos. ¿Sí?
Dice la Escritura, veamos, recordemos esto. Cuando le habló al pueblo de, de creer en su pacto, de guardar su pacto, dice, si diereis oído a mi voz, Éxodo 19, 5 y 6, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Dice el Señor, si oís mi palabra, mi evangelio, y permanecéis en la fe del Cristo, el que hizo el pacto eterno de Dios, dice, vosotros me seréis especial tesoro entre todos los pueblos. Especial tesoro. En otra parte dice que Israel, que es su pueblo redimido, no estamos hablando de la nación, Israel somos usted y yo, dice que es la niña de sus ojos. ¿Está conmigo, hermano? ¿Será que nos detenemos a tratar de entender eso? Cómo Dios cuida de nosotros. Y cómo esa protección de Dios, esa sombra, hermanos, esa sombra no, de esa sombra no nos saca nadie. Dice, habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente. Mira, hermano, si para la gente podemos ser insignificantes, y eso que no nos importa a ninguno de nosotros, pero si usted y yo realizamos y entendemos, el Señor nos revela la condición que nosotros tenemos de habitación en el Cristo, en Dios, hermano, deberíamos estar en una condición de ánimo muy elevado. ¿Sí? No por nosotros mismos, sino por lo que el Señor nos está diciendo. Morará, permanecerá, morar es permanecer, ¿verdad? Habitar, vivir bajo la sombra del Omnipotente. Pero es en el Cristo, en la fe de Cristo. Ahora, ¿qué dice después? En esa condición dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Como dice aquí, mi fortaleza. Castillo es una fortaleza. Es un fuerte, es un refugio impenetrable. De eso nos habla de ser. Y el Señor Jesús dijo, mis ovejas, hola, mis ovejas, pero mis ovejas, vean, amén, mis ovejas. ¿Cuántas ovejas del Cristo vemos aquí? Yo sí, hermano, si usted no es problema suyo, ¿verdad? Si usted no considera oveja, tal vez abeja, ¿no? O cabra, no sé, pero el asunto es que, pero ¿cuántas ovejas del Señor vemos aquí? Digo, vemos porque yo me considero oveja del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Hermano, es que si nosotros somos ovejas, vamos a amarla, nos vamos a deleitar, vamos a desear estar recibiendo esa palabra de Cristo, oyéndola, siendo edificados por Él. Por eso es que yo no entiendo que dice que es hijo de Dios y a la hora de que escudriñamos la Escritura, no viene, porque siempre tienen algo más importante que hacer. No se entiende, ¿verdad? Porque créame, si somos verdaderas ovejas, vamos a anhelar a oír la voz de Cristo. Mis ovejas, oyen mi voz. Oyen mi voz, la reconocen, quieren oírla, la atienden. Y yo las conozco. Y yo las conozco. Ovejas del Cristo, el Señor nos conoce. Si somos. Amén, hermano. Y me siguen. Amén, la siguen.
Está en Juan capítulo 10. Si no me equivoco. Y yo las conozco y me siguen. Y dice más, y yo les doy vida eterna. Hola. 10:27. 10:27 de Juan. Mis ovejas, oye mi voz, mis ovejas, ovejas del Cristo. ¿Estamos oyendo la voz del Cristo? Ovejas del Cristo, ¿estamos oyendo la voz del Cristo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, dice el Señor, les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ay, hermano. Y si no vamos a perecer jamás, ¿cuál es el miedo a la muerte, hermano? Mire, yo sé que para todos, hermanos, no voy aquí a pecar de falsa humildad, ¿verdad? Todos le tememos a la muerte. Todos cuando vemos a un ser querido deteriorado, mal, ¿verdad? Nos duele en nuestra carne. ¿Eh? Pero dice el Señor, es que ustedes no vean con los ojos de la carne. No se aferren a esta vida. Porque lo que yo les doy no es vida en esta tierra. Yo les doy vida eterna. Entonces nuestra fe en el Cristo debe estar mucho más allá de la muerte. Este es nuestro Dios, dice el Salmo allá. Es Dios nuestro. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Se da cuenta que debemos trascender la muerte para entender realmente la bendición que tenemos en Cristo? Yo les doy vida eterna, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Oye, mi quepa, y que no nos puede dar seguridad y nos puede dar tranquilidad, pues. ¿Sí? Saber que no pereceremos jamás. ¿Se entiende eso? Amén. La vida eterna en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, hermano, no es cualquier cosa. Ahora, ¿por qué debemos alegrarnos en que el Señor nos asegura que tendremos esa vida eterna con Él? Porque depende de Él, hermano. Porque si dependiera de nosotros, no llegamos ni siquiera a un año de la eternidad. ¿Se entiende eso? La vida eterna que tenemos en el Cristo, esa condición de tener comunión con Él, de estar bajo la sombra del Omnipotente, depende de Él. Porque Él es el camino al Padre. Porque Él abrió el camino mediante su muerte. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, que Dios mandó, en el tabernáculo que Dios mandó también construir en el desierto, representaba el cuerpo del Cristo, que tenía que ser rasgado en dos, muerto para habilitarnos el acceso al lugar santísimo, que es la presencia de Dios, solo mediante su muerte. Amén. Amén, hermano. Amén. Y eso sucedió. Ahí está el testimonio. Dice que cuando el Señor expiró, dice, el velo del templo se partió en dos de arriba a abajo. Qué testimonio, ¿verdad? No fue de abajo hacia arriba. Porque quien lo abrió fue Dios mismo. Amén. Y dice el apóstol Pablo que nos abrió tenemos una entrada amplia al Padre por medio del Cristo. Y la entrada significa ¿qué, hermano? Que en el Cristo lo tenemos todo. Pero quizá nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Nos cuesta entenderlo y nuestra carne se resiste a entenderlo. Si nos enfermamos, si nos dolemos, si padecemos, si tenemos necesidad, mi hermano, pareciera como que el mundo se acaba, ¿no? Pero no se acaba. Bueno, sí se acaba el mundo, pero no para nosotros. El mundo tiene que acabarse cuando todas esas circunstancias negativas se dan, incluso con la muerte, para los que no tienen esperanza. Está conmigo.
Para los que no tienen la fe del Cristo, sí, hermanos, es comprensible que se depriman, que se enfermen, que piensen que el mundo se les vino abajo o que se les venga el mundo abajo por una muerte, por una desgracia, por cualquier situación. Porque no hay esperanza. Y el apóstol Pablo dijo: no quiero, hermanos, que seáis como los que no tienen esperanza. Porque estamos en el Cristo, porque Él es nuestro refugio, nuestra roca fuerte, hermano. Y por eso pregunto de nuevo: ¿cuál miedo a la muerte? Si ya leímos, si ya recitamos y recordamos la palabra que dice que nos llegará más allá de la muerte. Y yo les doy vida eterna, pero dice más. Usted tiene ahí Juan 10:27, ¿verdad? Y no perecerán jamás. Y dice algo más: ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Vale? Y nosotros llorando porque nos quieren quitar la casa, llorando porque estamos enfermos, llorando porque no tenemos pisto, porque no tenemos dinero, porque no hemos pagado el recibo de no sé qué, porque no hemos pagado la cuota de la plancha. Mi hermano, pero si entendiéramos, hermanos, si meditáramos realmente en lo que tenemos en el Cristo, solo con eso hasta el hambre nos quitaría si no tenemos que comer, ¿verdad? Por decir algo extremo, pues. Porque óigame, los hijos de Dios no estamos supuestos a no pasar por necesidad. El Señor dijo que no íbamos a pasar la chilita. En el mundo no os preocupéis, que os va a ir de maravillas, hijos. De maravilla, hijos. Pasaréis todo solito. Nada os va a preocupar. Ningún problema tendréis. Pasaréis sanitos como un gusanito. No, dijo ese Señor. Lo primero que aclaró a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es el mundo? Es la carne. ¿Está bien? Pero confiados, ahí está la fe. ¿Cuál es el miedo al mundo? ¿Cuál es el miedo a la aflicción? Amén. Ahora dice: diré yo a Jehová, Salmo 91:2, esperanza mía. Ahí está nuestra esperanza. Si nuestra esperanza, ¿cuál es la esperanza? La esperanza no es ese animalito verde que nosotros conocemos, ¿verdad? Ni es aquel concepto de, ay no, pero es que miren, la esperanza es lo último que se pierde, como que si la esperanza fuese aquello a lo que nos aferramos de último, ¿me entiendes? Como que, no, yo tengo la esperanza que allá aunque sea. No, eso no es esperanza. Eso es conformismo, y eso es un concepto de un Dios limitado. La verdadera esperanza es la certeza en Él. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la fe de Dios? Hebreos 11:1. La certeza de la esperanza. Nosotros no esperamos a Dios como quien dice, ay, que sea ya la última, que sea un milagrito, una cosita chiquita. No, eso no es esperar a Dios. La certeza de la esperanza. Él es nuestra esperanza, dice: esperanza mía, en Él espero. Y esperar en Dios no es cualquier cosa. No es estar como adivinando de que, ay, no, yo tengo la esperanza de que, como quien dice, aunque sea antiguo. No, hermano. Esperanza, dice, en Dios la esperanza es certeza. La fe en Dios implica la certeza de la esperanza, la certeza de lo que se espera y el convencimiento de lo que no se ve. Amén, amados. Esperanza mía y castillo mío. Él es mi castillo. No diga igual. Él es mi castillo. Y que no he bebido agua, hermano. Y acuérdate que este galito se
Dice, esperanza mía y castillo mío. Es que si nosotros tenemos comunión con Dios, hermano, debemos entender que estamos en Él, que somos de Él y que Él es nuestro. Fíjense que este concepto de la ciudad de refugio del refugio en el templo digamos, se puede ejemplificar en aquella gente que iba y entraba al templo, al atrio del templo, y se aferraba a los cuernos del altar. Porque ese altar representa a Cristo. Amén. En teoría, el que entrara y se aferrara a esos cuernos del altar se libraba de la muerte, ¿verdad? Claro, en el caso de uno que fue y se refugió en una historia de los reyes, ¿verdad? Que lo terminaron matando igual era porque el rey era un impío. Pero el asunto es que ese concepto de aferrarse al Señor, esa es la confianza en Él. Yo estoy en Él, yo me aferro a Él. Eso es el concepto del nombre de la página de esta congregación, aferrándonos al pacto, es decir, entender que estamos en Él, pero que Él es nuestro, ¿verdad? Y como decimos nosotros, como abuelita en moto, ¿verdad? Aferrados a Él, como abuelita en moto, abuelita en moto por poco le sacan los frijoles al que lo lleva, porque como el miedo de caerse, pues lo aprietan hasta decirle no, ¿verdad? No sé si usted hace eso, si se sube en moto o no, pero el punto es que dice, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, Él es nuestro Dios. ¿Por qué dice mi Dios? ¿Está de más decir mi Dios? Fíjese que no. Porque si el Señor no es Dios nuestro, significa que estamos en idolatría, que estamos confiando en otra cosa. Dice, mi Dios. Nosotros debemos entender que Él es nuestro Dios. Él y solo Él. En este concepto de mi Dios está aquello que dice, ¿cuál que dice el primer mandamiento? El primer mandamiento del Decálogo, ¿qué dice? Amarás a tu Dios con tu mente, No. con toda tu fuerza. Dice, no te harás imagen, ¿sí? Leamos, Éxodo 21. Dice, no tendrás, esto es lo que dice, miren, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Ni te harás imagen de mí, dice el Señor. Y ahí tiene usted, no solo a los que idolatran o veneran imágenes, sino a nosotros, que veneramos otras cosas que no son Dios, que no son el Señor. Que ponemos nuestra confianza en otras cosas. Por eso dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Es que si en Él está nuestra confianza, hermano, estamos garantizados. Amén. Amén. Estamos seguros. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Y dice muchas cosas más que usted puede seguir leyendo en el Salmo 91 del versículo 3 en adelante. Vamos a Salmo 62:7. Esto es para que usted y yo entendamos cómo el Espíritu Santo se encarga de hacernos entender la bendición que tenemos en el Señor y en la fe de su Padre. Esto es para nosotros, en la fe de Cristo. Amén.
Versículo 1 y 2. Salmos 62. Versículos 1 y 2. Miren lo que dice. En Dios solamente está acallada mi alma. Mire esta palabra, ¿no? Esto es acallado, no que esté calladito, ¿verdad? Sino que es aferrado. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando, verdad? En Dios solamente. Solamente, hermano. Es que si nuestro corazón está dividido, hermano, entre la fidelidad a Dios y la confianza en nuestra fuerza, en otras personas, en hombres poderosos, en el dinero, entonces no tenemos la protección de Dios. ¿Se entiende esto? No vamos a entender ni disfrutar lo que significa la comunión con Dios. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Es que si mi confianza no está en el Cristo, hermano, entonces yo no tengo certeza de mi salvación. ¿Se entiende? Por eso es que el que dice que cree en Jesús, pero no sabe si es salvo o no si se va a salvar. Porque no dice que eso solo Dios lo sabe. Ay, entonces, vas a ver que Dios conoce usted. Pero el Dios de la Biblia nos dice que Él nos da vida eterna. Y que no pereceremos jamás. Él nos dice, mire, si se portan bien, los salvo. Si no, que los lleve el diablo. No, eso es lo que dicen los hombres. Él solamente, de Él viene mi salvación. Amén, hermano. Si yo estoy aferrado en Él, en el Señor, en el Cristo, y mi confianza está solo en Él, ¿cuál es el temor de la salvación? ¿A qué temer? Condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Hola, hermanos, ¿se entiende esto? Ahora dice, de Él viene mi salvación. Yo soy salvo, pero por Él, porque estoy en Él, porque mi confianza, mi alma está aferrada a Él, y yo sé que de Él viene mi salvación. Él solamente, versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación. Hola, hermano. Él solamente es mi refugio. ¿En quién nos refugiamos, hermano? En nuestras tribulaciones y en nuestros bajones humanos. Está conmigo, hermano. Dice, Señor, yo voy a estar con ustedes todos los días. El Señor no viene y se va, ni va a estar un día y el otro ya no. ¿Se entiende? Todos los días hasta el fin del mundo. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Hablando del Cristo, ¿verdad? Es mi refugio. No resbalaré mucho. Se refiere, esta expresión mucho no es que en algún momento se va a caer, ¿verdad? Sino lo que quiere decir es que no se va a caer nunca. Amén. Es esa certeza en Él. Mire lo que dice el versículo 6. Aquí está más claro. Bueno, desde el versículo 5, mire qué precioso lo que dice. Alma mía. Amén, amado. Amén. Mire, cuando entremos en momentos de bajón, ¿verdad? Recordémosle a nuestra alma quién es nuestro Dios. ¿Verdad? Por eso es que hay un canto bendito de los antiguos que dice, oh alma mía, dice, ¿sí? No olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Ahora dice, miren, alma mía, en Dios solamente reposa. Miren, tenemos que recordarle a nuestra alma que nuestro descanso
que nuestra tranquilidad debe estar en Él, solo en Él. Que si estamos en Él, vamos a estar tranquilos. En Él, dice, en Dios solamente reposa. Alma mía, reposar solo en Dios, dejar de confiar en otra cosa. Tu descanso está en Dios. Como decía un anuncio por ahí, a mí mismo. Tenemos que hablar a nosotros mismos. ¡Mí mismo! Tu confianza está solo en Dios. Y solo en Él debes reposar, debes descansar. ¡Mí mismo! No te angusties. No te desesperes. No entres en angustia innecesariamente. El Señor está contigo. Miren, ¿qué pasó cuando los discípulos iban atravesando aquel mar de Galilea, el lago, ¿verdad? Y se vino una gran tempestad y dice que la que barquita parecía de papelito, ¿verdad? Y aquel, ¡ay! ¡Nos vamos a morir! Y el Señor bien dormido, bien calado. Si la confianza de ellos hubiera estado en el Cristo, todos los hubieran agarrado bien de los mástiles. Mientras el Señor esté ahí, no nos va a pasar nada. Le aseguro que el Señor se despierta. Eso decimos. Vaya, viento, y mar, cálmense. Pero el Señor les dijo, hombres de poca fe. Hola, hermano. ¿Por qué les digo poca fe? No porque no creían en los milagros, como la gente normalmente interpreta. Hombres de poca fe en el Cristo. Hombres que no estaban creyendo que Él era el Cristo. Porque cuando Él manifiesta su grandeza, su poder y su control sobre el mar y sobre los vientos, ¿qué dijeron aquellos? Hola. Este hombre. ¿Verdad? Ni había que decir. Lea la escritura, hermano, por favor, escudriñemos. Dice, ¿quién es este? ¿Quién es? No sabían que era el Cristo. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Él es el Cristo. Él es nuestro Señor. Él está con nosotros. Él es nuestro refugio. Él está con nosotros y en nosotros. ¿A dónde el miedo? ¿Sí? Podemos estar agarrados así en una pista, mire, el viento nos está tirando por todos lados y ya sentimos que nos caemos. Pero estamos en el Señor, no nos vamos a caer. Amén, amado. Tipo caricatura, ¿verdad? O películas exageradas. Dice, versículo 6, versículo 5, solamente en Dios reposa, mí mismo, alma mía, porque de Él es mi esperanza. Yo no confío, no tengo una expectativa en cualquier otra cosa. Él es mi certeza. En Él está mi fe y en Él está la certeza de mi confianza, mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Y mire lo que dice, es mi refugio, no resbalaré. Allá dice mucho, ¿verdad? Pero se refiere a nunca. Aquí dice más tajante, no resbalaré, nunca. No voy a fracasar. Está conmigo, hermano. Dios no me va a dejar burlado, ¿se entiende? Dios no me va a dejar desencantado. Ay, Señor, entonces no aparecí. No, si es que Él siempre, si Él está con nosotros, hermano, no es que va a aparecer. No pidamos que aparezca, Él está. Ahora, debemos tener la certeza que, como decimos, nuestra confianza no tiene que estar ni en nosotros mismos, ni en otras personas, ni mucho menos en esta vida. Porque mire, la mayoría de creyentes, vamos a ponerlo así entre comillas, en el Evangelio están más aferrados a la vida, fíjense, a la vida en esta tierra que a la vida eterna. Están más preocupados por vivir bien aquí, porque están pidiéndole al Señor milagros para acá. Señor, bendecime, prosperame, dame, saname, protegeme. ¿Sí? Todo, meme. Y no están pensando, hermanos, en la vida eterna, mucho menos. Queremos hacer vamos a ofrecer una acción de gracia, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado aquí. Dios santo. Deje de estarle dando de comer a los aprovechados. Deje a la obra de Dios. Señores,
que hacen esas prácticas fuera de esta congregación dejen de botar su dinero en lo que no aprovecha y ocúpenlo para la obra de Dios. Y dejen de estar creyendo que la bendición de Dios son sanidades o bendiciones materiales. El juicio de Dios viene sobre los necios, sobre aquellos que aún teniendo la revelación del Evangelio se aferran a este mundo. ¿O acaso no lo han entendido? ¿O acaso no lo han creído? No sé por qué el Señor me da esto. Pero, mis amados, poner realmente la confianza en el Señor es de estar seguro que el Señor no nos va a fallar. Que podrá ser, hermanos, que nos vaya mal en alguna cosa. Podrá ser que si estamos enfermos no nos curemos. Amén, amados. Óyame, Dios no prometió sanidades indefinidas y plenas para todos sus hijos. Hubo un hombre llamado Lázaro que murió enfermo. Hubo un apóstol, ¿sí?, el más grande evangelista de los tiempos de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, que murió con una enfermedad sobre él. Hubo un discípulo creyente en el Cristo que estuvo a punto de morir gravemente enfermo. Y hubo otros que murieron, hermano. Hubo un gran discípulo, Esteban, que murió apedreado. Hubo miles que murieron en la hoguera. Hola, hermano. Pero eran hijos de Dios, hermano. El verdadero hijo de Dios no es aquel que todo lo tiene chelito y que todo lo que pide el Señor le da. ¡Ay, como me dio! ¡Ay! Entonces hay que hacer una acción de gracia. Esa es una de gracia, hermano. La verdadera acción de gracias para Dios es tener gratitud por su salvación y demostrarlo, óigame, en la fidelidad del pacto, en la obediencia a la fe, en el testimonio del Cristo. ¿De qué le sirve a usted andarle dando de altar a un montón de gente? Eso no es gratitud a Dios. Si usted está agradecido con Dios, dele a Dios. Porque la gente, si usted le da de comer, olvídese. Si aquí diéramos de comer, aquí no cabría la gente. Y no el Señor lo seguía a las multitudes porque le daba de comer, pues. Pero entender que el propósito de Dios va más allá. No es de esta vida, hermano. No nos debemos ver ay, hermano, y tengo esta necesidad, tengo esta enfermedad, pero ore por mí, pídame al Señor que me saque de esta tribulación. Y yo le voy a ofrecer una acción de gracias si el Señor me saca de... No, hombre. No le ofrezca nada y váyase. Vaya a ver quién le beneficia. Dios no es beneficencia pública, hermano. El Señor no está para satisfacer las necesidades de nadie, ni los caprichos de nadie. Señor, saname mi pata. Señor, saname mi mano. Saname mis ojos. Mi nariz, Señor, la tengo muy panda. Ojalá te dejo una pared y te enderece tal vez. O te termine de torcer. No es, hermano. Dios no está para esas cosas, ¿se entiende esto? Si nuestra fe está puesta en que el Señor que tiene que hacerme un milagro, tiene que bendecirme financieramente, tiene que sanarme, entonces no he creído en el Dios de la Biblia. Entonces el Cristo no es mi Señor. Entonces yo he creído en otro evangelio. Y mi confianza está en cualquier otra cosa, menos en el Señor. Y no soy hijo de Dios. Y seguramente no salvo. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Y no resbalar no significa no padecer, hermano. No resbalar significa que Dios no va a dejarnos sin su protección. Dios no nos va a defraudar. Podremos morir. Amigo mío, hermano. Podremos pasar por situaciones difíciles. Podremos enfermar y no sanar, hermano. Y llevar como el apóstol Pablo su enfermedad hasta la tumba. Timoteo le fallaba el estómago, todo el sistema digestivo, y hacía de muerto, ¿no?
Porque el apóstol Pablo no le dijo: Timoteo, estoy orando por vos, para que cuando Dios te sane le des una acción de gracias, ¿oíste? Porque el Señor, vos declarás que vas a ser sano de tu malestar del estómago. No, el Señor le dijo: mira, tomate un poquito de alcafor, porque yo sería, ¿verdad? Un poco de vino para tus males del estómago. No le dijo: mira, declará, pedirle tu milagro al Señor. Así está la gente ahora. Y aquí vienen los falsos profetas y esos falsos evangélicos que le andan ofreciendo sanidad a toda la gente. Dice el Señor que te va a sanar, pero que le tenés que dar una acción de gracia. Sí, darle una acción de gracia al Señor. ¿Y qué significa la acción de gracia? Que te van a estar todos los cocodrilos y todos los, ¿cómo se llama? Lagartos que están ahí. Porque a esa gente le encanta y viven para su panza. No, mira, hermano. Y para su beneficio. Claro, la profeta lleva ahí su tablita, pues. Porque la hermana, la que recibió la palabra supuestamente de sanidad o de bendición, se siente agradecida con: mira, hermana, aquí le voy a dar su ofrendita. Sí, hermana, venga. Y se embolsa los 100 pesos. No sé cuánto les da. Porque ahí sí están dispuestos a dar dinero. Ese es el montón de gente que anda detrás de todos esos mentirosos. Están siguiendo a Satanás. Sépalo. No está siguiendo a Dios. Si usted quiere creerle a Dios, no condicione al Señor. Él es Dios. Y lo que nos tiene vivos y lo que nos da la vida eterna es su misericordia, no nuestro merecimiento. Dejemos de creer que nos merecemos absolutamente nada. Porque el único merecimiento para nosotros es la condenación para todo ser humano. Pero Él ha querido redimirnos y salvarnos en el Cristo. Él ha querido ser nuestro refugio. Versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Versículo 8. Esperad en Él. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Oh pueblos, derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Amén. Eso es Becer. Eso es Becer. Póngase pie conmigo, por favor. Mientras, esa es la condición del Cristo como la ciudad de ser, como esa fortaleza, ese refugio fuerte que no puede ser alcanzado por nadie. Cierre sus ojos, hermano. Por favor, con reverencia. Cada quien con sus ojos cerrados. Dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Quién es el nombre de Dios? Es el Cristo. Él es la torre fuerte. Él es nuestra torre fuerte. Si estamos en Él, estamos seguros. A Él correrá el justo y será levantado. Amén. Amén. Mire, yo no le voy a decir aquí mentiras como dicen esos hijos del diablo, que Dios le va a salvar, que Dios le va a bendecir, que Dios le va a prosperar. Yo lo que le puedo asegurar es que si usted y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, Él no nos va a dejar. Y verdaderamente, aunque pasemos por el fuego y pasemos por el agua, veremos la misericordia de Dios, veremos su poder guardándonos y librándonos. Pero si nuestra confianza está en Él, si Él es nuestro Dios, si Él es nuestra roca, si Él es nuestro refugio, si Él es nuestro Becer, si Él es nuestra fortaleza. Bendito Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos al Cristo como la fortaleza de los cielos, como ese refugio poderoso, infranqueable para cualquier enemigo. Los demonios ni se asoman, Satanás ni sueña, porque tú estás con nosotros.
Como decía David, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios, que no son bienes materiales, ni dinero, y sanidades, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, en su presencia, habitaré por largos días, habitaré eternamente, Señor. Gracias porque tu palabra nos lleva al Cristo y nos lleva a entender que en Él está nuestra seguridad y nuestra confianza, Señor. Bendito seas, bendito tu nombre por siempre. Nuestro Señor y Cristo. Jesús, bendito tu nombre por siempre. Gracias por ser tú nuestro refugio y por salvarnos y darnos vida eterna y tenernos en tu mano, de donde nadie nos arrebatará. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, agradecemos. Amén y amén. Si quiere dar